¿qué tal chicos del Colegio Líder del nivel número 4? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos nuestra segunda semana de repaso, viendo temas que ya hemos tratado a través de algunos ejercicios. Muy bien, yo voy a trabajar los 4 primeros ejercicios de cada uno de los temas que hemos planteado y ustedes van a trabajar los demás, ¿ya? Bueno, obviamente en la parte del texto que he colocado aquí, ustedes van bueno, yo solo voy a resolver los 2 primeros y ustedes los demás. Muy bien, vamos con el repaso. Primero tenemos oraciones incompletas, un tema bastante frecuente que hemos tocado durante durante las diferentes semanas. Dice, la confusión de ideas acarrea grandes a la ciencia y se agrava con él de la realidad. ¿Qué genera la confusión de ideas en la ciencia? ¿Genera fantasías? No, obviamente descartamos eso porque no genera fantasías. ¿Genera prejuicios? O sea, daños, ya. Puede ser, ¿no es cierto? Ya, prejuicios también en la B y la C están salvables. La confusión de ideas genera desconocimientos. Ya, también puede ser por ahí, ¿no? Infortunios es desgracias, o sea, la confusión de ideas en la ciencia causa desgracias, tampoco tanto. Entonces me quedan 3 alternativas. Bueno, la B y la C son iguales ahí. Veamos para completar el segundo, dice. Y se agrava con él de la realidad. Es decir, cuando uno se inmiscuye tanto en la ciencia, por ejemplo, el aspecto de la clonación, ¿no es cierto? El hombre ya puede crear otro ser. Esto cae en que, en cierta utopía, cae en que se aleja de la realidad. Entonces, ¿qué? ¿Menosprecia la realidad? No menosprecia la realidad. Menospreciar es tratar mal a la realidad y no lo hace. ¿Se aísla de la realidad u olvida la realidad? ¿Cuál sería aquí? Se aísla de la realidad, ¿no? Crea su propio mundo, su propia burbuja, se podría decir. Muy bien. Siguiente. La utilidad en la actividad económica mucho a la consecuencia de la revolución industrial. O sea, ¿qué utilizábamos antes de la revolución industrial? La revolución industrial genera trabajo a través de las fábricas, de la maquinaria. Ahora, ¿qué hubo antes? ¿Con qué se mantenía el hombre? Era la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto? La agricultura y la ganadería. Así que vamos a ver aquí. La utilidad de los combustibles en la actividad económica ha mermado mucho a consecuencia de la revolución industrial. Al contrario, los combustibles se utilizan para las máquinas, así que no. La utilidad de los minerales ha desequilibrado mucho, no. La utilidad de los animales en la actividad económica ha decrecido, se ha bajado el consumo, utilizar a los animales como un medio de subsistir al país. ¿Ha decrecido mucho a consecuencia de la revolución industrial? Puede ser, como hemos dicho, la agricultura y lo que es la ganadería, así que animales estaría bien. La utilidad de los bosques, ya, bosques tampoco, no es que la madera sea. Y la utilidad de los obreros tampoco es que la utilidad de los obreros sean personas. Entonces, ¿cuál sería mi clave? La C. Perdón, que los obreros sean objetos. La C. 3. Puesto que nace en la mente de los hombres, es en la mente del hombre donde debe erigirse los baluartes de la. O sea, hay un concepto que se forma en tu cabeza y en tu cabeza eso tiene que ser principalmente. O sea, es algo positivo. ¿Cuál sería aquí? Puesto que el egoísmo nace en la mente de los hombres, es en la mente del hombre donde deben erigirse los baluartes de la solidaridad. Lo segundo era lo positivo, ¿no es cierto? El egoísmo, ¿no es cierto?, se forma en nuestra cabeza, es un concepto. O sea, yo no toco el egoísmo, sino yo veo el egoísmo a través de las acciones de las personas. Este egoísmo tiene que decrecer, ¿no es cierto?, tiene que mantenerse ahí, y hay algo que tiene que surgir como guía para nuestras vidas. Y lo contrario al egoísmo, que es la solidaridad. El soñador carece de una visión del mundo exterior, es alienado, regresivo y mítico. Es decir, el soñador obviamente no ve las cosas tales como son, ¿no? Para en su mundo perdido, en un mundo de ilusiones que él ha creado. Entonces, ¿cuál sería aquí? El soñador carece completamente de una visión objetiva del mundo exterior. O sea, no describe las cosas tal y como están sucediendo. Es alienado, regresivo y mítico. Muy bien, y ustedes resuelven así los demás ejercicios. Vamos con nuestra comprensión de texto, ¿no? Nuestro texto aquí. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra narra la historia de un hidalgo que por mucho leer libros de caballería enloquece y a la manera de los héroes de aquellas novelas de caballería
se echa a andar acompañado de un escudero, Sancho Panza. La obra plantea la lucha de lo ideal simbolizado por Don Quijote, quien vive la ficción o idealidad de los libros en contradicción con la cruda realidad, y lo material representado por Sancho, quien es enteramente pragmático. Dicho de otra manera, la lucha entre el mundo del espíritu y el de los sentidos, de allí su universalidad, plasmada en dos tipos humanos eternos. Pero hay algo más. El mismo problema se plantea dentro de cada individuo, pues todos tenemos un poco de Sancho y otro del Quijote, predominando siempre uno u otro. Al final de la obra se ha producido una especie de osmosis. Don Quijote, el soñador, se ha contagiado del realismo de Sancho, recuperando el buen sentido y la razón. Sancho, a su vez, se ha impregnado de la filosofía de su amo, volviéndose crédulo y soñador. A este intercambio de psicologías se le ha llamado la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote. Muy bien, el tema central del texto tiene que ver hablando un poco sobre el texto, ¿no es cierto? Nos plantea sobre lo que creó, los personajes que creó Miguel de Cervantes Saavedra en su gran obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Teníamos a un Don Quijote que se acercaba a la locura, un viejo que se creía que era un caballero, que quería un mundo ideal, un mundo donde se luche por la justicia. Mientras que tenemos un Sancho que hacía lo mismo, pero queriendo ganar dinero, o sea, sacando un beneficio de algo, ¿no? Uno representa el ideal y el otro representa lo pragmático. Pero nos dice que al final de la obra hubo una osmosis. ¿Qué quiere decir esto? Hubo un intercambio. Se cambiaron, se confundieron las personalidades. Es decir, Don Quijote tuvo algo de Sancho al final de sus días, ¿no es cierto? Es más, ya estaba muriendo el pobre. Él recupera la cordura, ¿no? Parece que la realidad, lo material, lo pragmático de Sancho le hizo como que recordar todo lo que verdaderamente sí existía y recupera la razón. Mientras que Sancho, viendo que su amo se aleja, empieza a tratar de impregnarse de él, ¿no? Tratando de no olvidarlo, empiezan con las mañas que tenía Don Quijote y empieza a hablar sobre cosas inexistentes. Entonces, esa es la quijotización de Sancho. Muy bien, ¿cuál es el tema central entonces? Veamos de atrás para adelante. La dinámica entre lo real y lo ideal representada por Sancho y Don Quijote, bueno, no, creo que lo más importante aquí es la forma en cómo se presentan los personajes, ¿no? Su ideal espiritual y como persona. La universalidad de los tipos humanos eternos en las obras de Cervantes, bueno, no hay estas universalidades. La identificación de Miguel de Cervantes Saavedra con el noble hidalgo no lo dice en ningún momento. Una valoración psicológica de los personajes del Quijote y de Cervantes, puede ser, porque también es lo que señala en la mayoría de partes del texto. Un elogio al tipo humano representado por Don Quijote de la Mancha. Esto sería, ¿no es cierto? Porque en realidad ve lo positivo de Don Quijote a través de todo este texto. Siguiente. En el texto osmosis se emplea para destacar en Sancho y en Don Quijote. Muy bien, vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí está la palabra osmosis. Al final de la obra se ha producido una especie de osmosis. Don Quijote, el soñador, se ha contagiado del realismo de Sancho, recuperando el buen sentido. Y Sancho, a su vez, se ha impregnado de la filosofía de su amo. Es decir, han cambiado, hay un intercambio de roles. Entonces, ¿cuál sería aquí? Una interfluencia. Una interfluencia es eso, un intercambio de psicología. Muy bien, y así ustedes van a resolver lo demás del texto, las demás preguntas. Vamos ahora con los sinónimos, sinonimia. Derrochar, derrochar significa malgastar, que sería dilapidar, ¿ya? Significa lo mismo. Destino, ara, bate, orlado, sino, hado. En este caso, sino y hado significan destino. Por eso entonces hay dos claves. Sí, lo que pasa es que sino también puede representar, puede tener significado de una conjunción, ¿no? Irás a la clase si no tu madre te va a castigar, ¿ya? ¿Ves? Que también puede ser una conjunción. Entonces, ¿cuál es el único que tiene un significado solo de destino? Sería hado. Eso sería mi clave. Suavizante. Suavizante sería emoliente, ¿ya? Que significa eso que, por ejemplo, le echan a la ropa para que esté más suavecita, ya. Suavizante, emoliente, también significa lo mismo. Postergar, dejar para después, diferir. Muy bien, chicos, y va a quedar como tarea que ustedes resuelvan los demás ejercicios. Yo he resuelto los 4 primeros como ejemplos, bueno, en el texto 2, y ustedes van a resolver todo lo demás. Muy bien, ha sido nuestro tema de la semana, un repaso sobre lo que hemos estado viendo a través de estas semanas en nuestro curso de razonamiento verbal.